Esto es Acciones Fiscales con el Dr. Juan Raúl López Villa. El podcast de innovación y vanguardia fiscal. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy su servidor Raúl López Villa. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando de un tema que incumbe a todos los mexicanos, que incumbe a todos los contribuyentes, un tema complejo, pero que al mismo tiempo ha generado muchísimos ingresos a la autoridad. Nos referimos a los nuevos procedimientos administrativos concernientes a las facultades de gestión. Es así entonces que estos nuevos mecanismos que ha implementado la autoridad, particularmente a partir de 2014 en adelante, ha implicado el hecho de que los contribuyentes se vean en la posibilidad de ser restringidos en sus derechos, de ser acotados en sus derechos, incluyendo sus derechos fundamentales. No obstante ello, la autoridad ha tenido muchísimo éxito en el tema de la recaudación. Y así vemos que tajantemente el Código Fiscal ha cambiado de carácter, ha cambiado de faceta, ha cambiado de rostro de 2014 a la fecha, ya 11 años de esta serie de cambios que empezaron con las reformas de 2014, 2018, 2020 y finalmente en 2021. Sí, es cierto que muchos colegas han estado llenando las redes sociales y distintos salones, distintas aulas, incluso por vía virtual, alegando, señalando los cursos de las reformas fiscales 2025. Lamentablemente entendemos que no han existido reformas fiscales. Quizá vendan humo, quizás vendan otro tipo de materia, pero no hubo reformas fiscales en 2025. Hay que decir las cosas como son. Se tenía que decir y se dijo. Muy probablemente estos colegas lo que están vendiendo es, pues, las nuevas resoluciones misceláneas, las nuevas reglas de carácter general, que si bien es cierto, estas cambian anualmente, no necesariamente esto implica que se hayan reformado previamente las leyes en materia impositiva. De tal suerte entonces que no hay que confundirnos. No han existido reformas fiscales para 2025. No obstante, bueno, pues se seguirá vendiendo como marketing para algunos colegas, pues en forma exitosa, las reformas fiscales 2025 que no existen. En ese tenor entonces, entendemos que la autoridad ha utilizado de forma exacerbada, quizá innecesariamente, pues extendiendo los distintos facultades de gestión, entendiendo que la autoridad puede llevar a cabo facultades de gestión y estas implican que pueda llevar a cabo la asistencia, el control o la vigilancia de las obligaciones a cargo del contribuyente, que incluso podríamos señalar que desde antes de 2014, alrededor de 2006-2007, al señor Aristóteles Núñez, en su momento jefe del SAT, se le ocurrió la brillante idea, y muy exitosa por cierto, de emitir las famosas cartas invitación. Estas cartas invitación que literalmente eran hechas en papel, todavía no existía el buzón tributario, que se crea hasta 2014 con el artículo 17K del Código Fiscal como un mecanismo de comunicación directa entre el contribuyente y la autoridad, pues se crea hasta 2014. Y en ese tenor, alrededor de 2006-2007, se inventan, se crean, se implementan, se establecen estas nuevas cartas invitación a través de las cuales literalmente se les invitaba, se les convocaba a los contribuyentes pues a que se regularizaran en su situación fiscal. ¿Cuál fue la reacción de un gran número de contribuyentes? Pues pedir asesoría, y muchos colegas indebidamente e injustificadamente, diría yo, pues prefirieron irse a los medios de defensa, juicio de nulidad, juicio de amparo y demás. ¿Y cuál va a ser la sorpresa, como lo hemos señalado reiteradamente? Pues que esto da lugar a dos jurisprudencias interesantes, tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido, pues, de resolver lo que ya todo el mundo entendía. Las cartas de invitación, señoritas y señores, efectivamente no conforman, no integran, no implican un acto administrativo, es decir, no implica como tal
un acto administrativo de suprasubordinación para con el contribuyente, no le impone una obligación, una sanción como tal, y en ese contexto no afecta, evidentemente, la esfera jurídica del gobernado. En ese contexto también la Suprema Corte resolvió en una tesis de jurisprudencia en ese mismo sentido, y con ello nos queda claro que si la autoridad lleva a cabo una invitación simple y llana a la regularización del contribuyente en el pago de sus obligaciones fiscales como tal, no es un acto administrativo. Nos queda claro que este tipo de mecanismos ha ido evolucionando, y no solamente en el requerimiento de cumplimiento de obligaciones, sino en cartas de cumplimiento de obligaciones en donde la autoridad ya habla de cantidades, ya habla de multas e incluso advierte que si el contribuyente no se regulariza, pues podrá incluso proceder a la restricción temporal de certificados sellos digitales. Y así vemos que ha evolucionado esta forma, este mecanismo, a través de la cual la autoridad ha encontrado, valga la expresión, pues el caminito para poder persuadir de alguna manera eficaz, claro, a través de la amenaza, como decía Maquiavelo, más vale ser odiado que ser amado, y efectivamente cumplen al pie de la letra los consejos contenidos en el libro del Príncipe, y así las autoridades fiscales persuaden de esta forma coactiva al contribuyente, pues para que se actualice, para que cumpla con sus obligaciones fiscales. Y uno de estos mecanismos que no nos queda duda que ha tenido muchos asegúnes, como dicen en mi rancho, muchas dudas en su aplicación, una carente fundamentación legal, pero que esto se contrapone de alguna manera con el índice altísimo de éxito y de ingresos que ha generado, y me refiero a la famosa vigilancia profunda. Este es el mecanismo, diríamos, pues más reciente que ha utilizado y que sigue utilizando la autoridad, y que paradójicamente le dio muchísimo éxito y muchísima recaudación en plena pandemia, así como lo oyen. Parecería que este conflicto, este choque de derechos fundamentales entre el derecho a la salud y el derecho a la recaudación por parte del Estado, pues no existía, y que prevalecía más el derecho a la recaudación por parte de las autoridades, que diríamos indebidamente incluso se atrevió a practicar visitas domiciliarias en plena pandemia. Nos queda claro que lamentablemente también hubo muchos auditores que fallecieron al verse contagiados por COVID, y también hubo muchos contribuyentes que fallecieron con motivo de ese contagio innecesario que se dio durante la pandemia. ¿A través de qué? Pues del ejercicio de facultades de comprobación, concretamente visitas domiciliarias. En este contexto, entonces, entendemos que por su parte las facultades de comprobación quedan debidamente justificadas, acreditadas, legitimadas, en términos de lo que previene la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, así como lo oyen. Es decir, la autoridad tiene plena y absoluta libertad de poder llevar a cabo el ejercicio de facultades de comprobación los 365 días, sí, en caso de que sean inhábiles, los puede incluso hasta habilitar esos días para efecto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los contribuyentes. Y hay que ser claros y hay que tener muy bien identificado los alcances de las facultades de comprobación. Esto en dónde viene, cómo se come, en dónde lo encontramos. En el primer parrafito del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que entenderíamos se justifica, como ya lo indicamos, con la fracción cuarta del 31 constitucional, que establece las obligaciones de los mexicanos de llevar a cabo el entero de sus obligaciones fiscales de manera proporcional y equitativa. En ese tenor, el primer parrafito del artículo 42 en comento establece que las autoridades llevarán a cabo el ejercicio de facultades de comprobación en primera instancia para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Segundo escenario, en el cual las autoridades pueden determinar las obligaciones a cargo del contribuyente, y yo diría que es por excepción, porque evidentemente, como todos sabemos, esa obligación le corresponde de manera directa al contribuyente en primera instancia. Esto fue Acciones Fiscales. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.